Está el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa. Expresidente, muy buenas noches. ¿Qué posición tiene con respecto de todo esto? Yo creo que hay que dividirlo en varios planos, Carlos. Uno muy pragmático y de corto plazo. Yo coincido contigo en que este señor pues sí es previsible y si nos está haciendo las cosas que las había contado con toda claridad a lo largo de la campaña. Y este comportamiento agresivo, pedestre, de bully, va a seguir, y lo que hay que hacer es imaginar los pasos que va a dar y que ya él mismo está anunciando. En un plano mucho más pragmático y de corto plazo, primero hay una serie de medidas que tomar en el plano comercial que tienen que hacerse de inmediato. Y la experiencia que nosotros tuvimos fue cuando violaron diversas cláusulas del Tratado de Libre Comercio. Hicimos una política retaliatoria, es decir, seleccionamos con mucho cuidado más o menos 120 productos americanos en quizá unos 35 estados de la Unión Americana, donde tenían un fuerte soporte republicano y demócrata también, donde estaban los congresistas más agresivos. Le pusimos aranceles al pistache, por ejemplo, de California, a los lácteos de Filadelfia, a las manzanas del estado de Washington, etcétera, a muchos productos de grano, por ejemplo, de los estados del centro de Estados Unidos. Y ellos mismos, los constituyentes de estos republicanos y demócratas, comenzaron a presionar a los propios congresistas hasta que retiraron las medidas que se pueden hacer. Si el señor empieza a poner aranceles, por ejemplo, que es su amenaza práctica más inmediata en el plano comercial, que es el que a mí me preocupa más, tenemos que diseñar una estrategia retaliatoria, tanto jurídica, porque además esto se puede defender en los propios tribunales de Estados Unidos y en los tribunales internacionales, como diplomática. Segundo, tiene que revisarse integralmente toda la relación, y en esto coincido con varios de la mesa. Toda la relación implica sí actuar en lo comercial con mucho tino, con pasión si quieren, pero no a lo tonto. En eso coincido con Enrique, la prudencia no es sinónimo de debilidad. Pero además extender a toda la relación americana, y coincido ahí con varios de la mesa de que esta relación implica revisar todo el tema de seguridad para Estados Unidos. México es una pieza clave para Estados Unidos en materia de su propia seguridad interna, y no nos tienen que dar por dada como dicen, no pueden take it for granted el apoyo mexicano. Ellos no lo pueden dar de gratis lo que estamos haciendo, y sí implica revisar toda la relación punto por punto, agencia por agencia de seguridad con Estados Unidos. El gobierno mexicano, por ejemplo, capturó en México a un terrorista de ISIS del Estado Islámico que pensaba asesinar al embajador saudí en Washington hace unos años. Se destruyó un complot para que se viniera la familia de Gaddafi a México. Hemos hecho varias cosas en colaboración con agencias americanas, la propia captura de líderes del crimen organizado en un buen número, se ha hecho una estructura de colaboración. Todo eso tiene que revisarse, incluyendo la presencia de agentes americanos en México. Ahora, también es un punto donde este señor Bully quisiera llevar las cosas a un terreno donde incluso pueda buscar el peligro de una amenaza física. Yo creo que tenemos que actuar con mucha inteligencia en todos los terrenos, pero con cosas muy pragmáticas y muy específicas, donde imponer estas medidas retaliatorias y donde hacer valer el peso de México en toda la relación bilateral. Yo creo que Trump no tiene la menor idea de lo que implica México en términos de seguridad, del propio estrategia contra el crimen organizado y narcotráfico, por ejemplo. Tiene que ponerse todo en la balanza. Y por otra parte también ser muy inteligentes a la hora de la unidad, de la convocatoria. Hay también quienes son los convocantes. Aquí han sugerido en la mesa algunos líderes de convocatoria que yo francamente no seguiría, por ejemplo, otros sí. Pero, por ejemplo, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en Estados Unidos de saber erosionar la base de apoyo incluso entre los duros de Trump. Por ejemplo, el americano que votó por Trump, el elemento clave que decidió su victoria fue el sentido anti-inmigrante, fue la amenaza sentida de ocupación o de invasión, o la amenaza, el sentirse bajo amenaza por parte del inmigrante mexicano o de los productos mexicanos. Si nosotros o se desarrolla una campaña hostil de mexicanos, no quiero decir que no haya protesta, al contrario, soy partidario, me gusta, siempre me ha gustado eso, pero si nosotros exacerbamos este sentimiento, este pedo anti-mexicano, lo único que vamos a hacer es fortalecer aún más a Trump en ese sector radical. Yo creo que se requiere un mensaje muy claro que pueda ir
diseccionando el apoyo de Trump. Por ejemplo, habrá quien quiera el muro, que lo ponga, pero nosotros tenemos que ser muy claros en este grupo de lo que es injusto y aberrante aún para ellos mismos es cobrarle al vecino el muro. Sí, habrá quien quiera defenderse de productos mexicanos, pero hay que atacar, por ejemplo, a los vendedores de maíz y de soya del centro de Estados Unidos, votantes de Trump, para decirles que no los vamos a comprar y vamos a bloquear a Argentina y Brasil en eso. Vamos a dividir precisamente la base de Trump para que él pierda el apoyo que le está permitiendo legitimarse a base de golpearnos a nosotros. Es un hombre que está atrapado por su lengua. Como dijo que los mexicanos íbamos a pagar el muro, no haya cómo zafarse de y está terco en hacerlo. Y como dijo que iba a castigar a las empresas en México, está terco en hacerlo. Hay que erosionar su base con inteligencia, con firmeza y sí, por supuesto, con unidad nacional. Expresidente, habla usted de daño físico. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se imagina alguna agresión, alguna invasión, algo de esta naturaleza? Pues mira, yo creo que es un tambuleador, es que no pienso desde luego en ningún despliegue militar, nada, pero es capaz de hacer un escandalito por ahí. Y yo creo que tampoco debemos ser lo suficientemente inteligentes para evitar precisamente darle pretexto de hacerle al buleador en serio. Y yo creo que tenemos muchos medios que hacerle antes de enroscarnos en una misión suicida. Por ejemplo, decía algunos de ustedes con ironía, estoy en Colombia, perdón, por eso no lo estoy viendo las caras, no lo digo en sentido metafórico, simplemente no puedo ver quién lo dijo, pero alguien dijo que le declaramos la guerra a Estados Unidos, que pues abusados. Por supuesto que no, tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que hacerlo con inteligencia, con firmeza, con contundencia, con un sentido nacional, sabiendo que vamos a tener un costo. Ya estamos plagando los costos, pues vamos de una vez a desquitarnos completo. Sí va a sufrir México, pero de una vez vamos a mostrar de qué tamaño es el país, de qué tamaño son los mexicanos, y que cada paso previsible, insisto, que va a tomar Trump, tenga un costo político para él dentro de Estados Unidos. Ese debe ser el objetivo.